claro, yo no estoy acostumbrado a las clases virtuales. Me encanta más verlos de frente y no hablar con una pantalla boba como me obligan ustedes. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso en otro momento. ¿Se escucha claramente mi voz? ¿El micrófono está bien? Por favor, quiero conformidad de todos. ¿Ok? Sí, doctor, se le escucha. Bueno, chicos, hoy vamos a empezar la primera clase de nefrología clínica. Creo que uno como nefrólogo desea que sea la mejor materia de la parte de medicina interna por los encantos que lleva la nefrología en el curso de la vida de los enfermos renales. ¿Listo? No conozco ninguna especialidad que desde que se diagnostica la enfermedad tiene que acompañarlos hasta el momento en que Dios las llama. ¿Listo? Y aún con el trasplante los tenemos que seguir viendo. Un cirujano saca un apéndice, saca un ovario, saca un estómago y no ve más a sus pacientes. ¿Listo? Pero en cambio el nefrólogo, desde que detecta una lesión mínima renal, tiene que ser hasta la muerte, porque prácticamente la enfermedad renal crónica no se trata, no se corrige, aún el trasplante requiere control médico. Así que quienes quieran ser nefrólogos, pues llevamos un compromiso de por vida y a tiempo completo. ¿Listo? La próxima, por favor. Bueno, nefrología clínica es la parte de medicina interna que está dedicada al funcionamiento normal y patológico de los riñones y de las vías urinarias. ¿Listo? Fíjense, tenemos a un par de órganos retroperitoneales con 150 a 200 gramos cada uno, ¿listo? Que cumplen la función más vital de la economía, ¿listo? Se puede vivir sin un pulmón, se puede vivir con un corazón infartado, se puede vivir con un cerebro infartado, pero en la ausencia de ambos riñones no hay compatibilidad con la vida. Y fíjense eso, trabajamos con el adelanto más maravilloso de la ciencia médica, que es sostener la vida de nuestros enfermos renales a través de la aplicación de la diálisis y devolver el funcionamiento normal a nuestros enfermos renales a través del trasplante renal. Imagínense, es lo más atractivo y apasionante para mí dentro de la medicina. ¿Listo? Vamos a estudiar en este curso las manifestaciones clínicas de las enfermedades renales y de las vías urinarias. Y vamos a distinguir básicamente dos grupos. Las enfermedades renales primarias, que se llaman también intrínsticas, cuando el riñón es el que, o los riñones son los que han denotado algún grado de insuficiencia, anomalía o disfunción. Se puede nacer con un solo riñón y ya es un enfermo renal. Se puede nacer con hipoplasia renal bilateral congénita, ya es una enfermedad renal primaria. ¿Listo? Y dar lugar al síndrome urémico posterior. Y luego están la enfermedad renal secundaria, que no es nada más que la afectación de enfermedades sistémicas sobre nuestros maravillosos riñones y que van a llevar a sucumbir en su función. La próxima. ¿Listo? El principal recurso para valorar la enfermedad renal es la anamnesis. Obviamente, los recursos laboratoriales y clínicos son el pan de cada día. Acá yo castigo a mis alumnos que lo primero que quieren ver es la hoja del laboratorio. No, señor. ¿Listo? Piensen que esta maravillosa especialidad ha nacido mucho antes de que haya diagnóstico de creatinina, diagnóstico de urea, diagnóstico de acidosis metabólica, ¿sí? Y ha sido el criterio clínico, el ingenio clínico, la anamnesis la que ha determinado la reducción o alteración de la función de los riñones. Por tanto, la anamnesis es la base para detectar un diagnóstico de compromiso de la función renal. Para ello, en la historia clínica, el profesional de salud debe valorar toda la historia posible de antecedentes de enfermedad renal. Se investigarán en los antecedentes familiares, se investigarán en los antecedentes personales, la presencia de las principales enfermedades sistémicas que van a comprometer a nuestros riñones, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la tuberculosis. Esto de la tuberculosis, medio que en esta década no le estamos dando pelotita, ¿no? La imagen que tienen ustedes, sobre todo que se han formado en la internet, en sus conocimientos, tuberculoso era aquel minero que salía de la mina escupiendo sus pulmoncitos, adelgazado, tísico, con una desnutrición severa. Falso. Nuestro país es endémico en la tuberculosis.
En la escuelita es donde tenemos nuestra prima infección, ¿listo? Y porque tenemos mejor grado de alimentación, pues hacemos un foco respiratorio y siembra hematógena en muchos órganos. Y el órgano más vascularizado son los riñones. Así que en nuestra prima infección podemos tener siembra hematógena de la tuberculosis, y cuando estamos entre los 45, 50 años o declinando nuestra salud por alguna enfermedad, esta se hace manifiesta. En el fondo está la hematuria, la leucocituria, las infecciones urinarias a repetición, y lo último que pensamos es en la tuberculosis, y es cuando ya se ha comido a nuestros 2 riñoncitos. Entonces la tuberculosis renal es una enfermedad a tenerla en cuenta como parte de la enfermedad renal crónica. La colitis ulcerativa, las infecciones del tracto urinario, las enfermedades autoinmunes. El lupus es una enfermedad muy temida para mí. Existen 2 enfermedades a las que temo y no le deseo a mí ni a mis enemigos políticos que la tengan, y son la diabetes y el lupus eritematoso sistémico. Son enfermedades que lamen la piel y muerden al riñón, ¿sí? Entonces son enfermedades terribles que no cesan de actuar sobre el organismo hasta que los riñones sucumben. Y luego todas las enfermedades reumatológicas, no porque las enfermedades reumatológicas tengan un daño directo sobre los riñones, básicamente es por la medicación que tienen que tomar. ¿Qué tienen en común las enfermedades reumatológicas? El dolor, la inflamación, y por tanto, ¿qué tienen que tomar? AINES, analgésicos, esteroides. Esquemas de drogas citostáticas a veces son necesarias, y estas van a dar en sus efectos secundarios daño a la infraestructura renal. Antecedente de traumas, ¿listo? Los choferes de taxi, sobre todo, tienen accidentes por compresión del volante, ¿listo? Y van a tener contusión renal. Cirugías abdominales y ginecológicas, ¿listo? Los grandes tumores retroperitoneales van a generar compromiso de la vía urinaria renal. El embarazo es importante, ¿listo? No hemos bajado en la frecuencia de la preeclampsia en nuestra sociedad, básicamente por los embarazos jóvenes, la presencia de desnutrición en población joven, y ni hablar del aborto. El aborto sigue siendo el recurso de contracepción más usado en el medio, ¿no? Y las cirugías de emergencia, la histerectomía, que se puede llevar un urétero o los 2 alguna vez, ¿listo? Es importante que investiguemos el crecimiento y desarrollo osteomuscular. Ustedes pararán las orejas, ¿y qué tiene que ver el riñón? Fundamental. Si la enfermedad renal se establece en la infancia, ¿listo? El niño no va a crecer. Y peor, si no va a crecer, no va a tener caracteres sexuales secundarios, ¿listo? Los chicos pequeños que tienen insuficiencia renal en la infancia desarrollan severas deformidades osteomusculares, ¿listo? Los que hayan visto la película de El enano de Notre Dame, ese es un enfermo renal de la infancia. Esa es la cara que van a ver ustedes en un niño, lamentable porque no se ha diagnosticado la enfermedad renal en la infancia, ¿listo? Algo que es muy frecuente en nuestro medio, la automedicación, ¿listo? Habitualmente llegan a la consulta de nefrología con infecciones urinarias a repetición, pero ya han tomado analgésicos, antibióticos, hasta corticoide. Esto está de moda que se automediquen, una dexametasona se ponen, toman antibióticos, toman analgésicos, y lo otro que es muy tradicional en nuestro medio, la medicina nativa cultural que se llama herbolaria. ¿Listo? En esto de la herbolaria hay varios trabajos recientes, han determinado que hasta la esclerosis focal y segmentaria es producida por la herbolaria. Bueno, los AINES, los antibióticos y todo. Por tanto, estos antecedentes deben ser investigados por todos ustedes en la anamnesis clínica. El estado nutricional es importante, ¿listo? No hay peor enfermedad que la enfermedad renal crónica para bajar de peso, para desnutrirse, ¿listo? Van a ver a un enfermo renal que aparenta tener una enfermedad oncológica. Es un paciente con reducción de la masa muscular, con pérdida de peso importante. Y bueno, y dentro de esto, ¿listo? Ustedes tienen que saber algo que es maravilloso en nuestros riñones. Nuestros riñones necesitan haber perdido el 50% de su masa glomerular, es decir, haber perdido más de 1 millón de nefronas. Imagínense este semejante desastre. Es como los incendios en la Amazonía que han habido. ¿Listo? Necesitamos perder la mitad del Amazonas para que tengamos poco oxígeno en Latinoamérica, ¿no? Fíjense, entonces,
La reserva funcional es la capacidad de trabajar normal en los riñones después de haber perdido más del 50% de la masa glomerular. Se necesita haber perdido el 85% de la masa glomerular para dar síntomas de insuficiencia renal. Entonces, fíjense, la anamnesis tiene que ser tan exquisita para tratar de detectar datos de enfermedad de repercusión sistémica como es la enfermedad renal crónica. ¿Listo? Tengan en cuenta, ¿qué significa esto? Puede que alguien sea monorreno, es un individuo completamente sano. Puede que esté con una insuficiencia renal parenquimatosa ya del 40-50%, es un individuo sano. ¿Y cómo vamos a hacer diagnóstico? A través de pruebas funcionales, pruebas de depuración, imágenes, gammagrafía y un estudio necesario que se llama biopsia renal percutánea. La próxima, por favor. Caballeritos, no me agrada de verles las imágenes dormidas, lindas chicas, lindos peinados, todo. Van a hablar, estoy pendiente de su participación. Para mí la educación es horizontal y se supone que ustedes saben que hoy empezaba nefrología. ¿Verdad, infames? La próxima. Ahí estamos bien. Seguimos investigando. Hay que investigar los antecedentes familiares. La diabetes no se hereda, ¿sí? Pero se hereda el tipo de comida que tenemos. ¿Listo? Si la familia, mamá y papá tienen sobrepeso, pues con seguridad los hijos van a tener sobrepeso. ¿Y qué van a desarrollar? Obesidad, sedentarismo, dislipidemia y van a ser diabéticos en la población adulta. La hipertensión, sí. Hay un rasgo muy importante en la raza latinoamericana de dos padres, padre y madre hipertenso, la posibilidad de ser cercana al 25% de heredar la hipertensión arterial. ¿Listo? En cardiología han debido ver de que los negros y los latinoamericanos tenemos una angiotensina estereoisoméricamente distinta a la de la raza blanca caucásica. ¿Listo? Y por eso es que hay más destrucción en riñones, cerebro y corazón en la presencia de hipertensión arterial. En Estados Unidos, ¿listo? Han estudiado mucho con la raza negra que es una población bastante fuerte allá y con la migración de los latinos, ¿listo? Y se ha visto que la hipertensión desarrolla mucho más antes la enfermedad renal crónica que en la raza caucásica. Es importante para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Antecedentes de diálisis en la familia. Si alguien ha padecido en diálisis, ¿cuál ha sido la razón? ¿Cuál ha sido el pronóstico? Etcétera. Y no dejamos de pensar en las enfermedades que tienen un componente hereditario. La enfermedad poliquística del adulto. Estas personas nacen con los riñones sanos, pero los quistes empiezan a aparecer después de los 15, 20 y hasta los 35 años, como las imágenes que tienen acá, ¿listo? Están llenos de quistes el hígado, están llenos de quistes los riñones, estas imágenes loculadas que ustedes tienen en la imagen, y sucumben la función los riñones y estamos en diálisis y trasplante. Luego están enfermedades bastante raras en nuestro medio, el Alport, que es una membrana basal delgada. Un caso he visto en toda mi vida acá en Bolivia, en 20 años de nefrólogo, solo un caso. En el lugar donde me he formado he visto 5 veces. La enfermedad de Fabry, que es una degeneración renal y neurológica periférica que se acompaña de deformidades del desarrollo musculoesquelético y nervioso desagradables y muy sufridas. No he visto un solo caso, solo en fotografías, pero es bueno tenerla en cuenta el componente genético. La nefropatía por IgA, ¿listo? Es tal vez la enfermedad más difundida en el mundo y hay un componente heredofamiliar. No lleva siempre de inmediato a la insuficiencia renal, pero la persistencia, la recurrencia. La nefropatía por IgA tiene una característica reincidente, recidivante y con alto desarrollo de la enfermedad renal crónica. ¿Listo? Y es importante saber a qué se dedica su paciente, los antecedentes de exposición laboral, la gente que trabaja en hornos, el calor, la exposición al calor local ya es un factor de daño al riñón. La exposición al plomo, al cadmio y al mercurio. ¿Listo? Ustedes me dirán, ¿qué industria tiene Bolivia? Pues de plomo, cadmio, mercurio. Ja. ¿Se han fijado ustedes esa gente de cara a cara? Esa gente recicla las pilas, recicla las baterías, recicla el mercurio. ¿Y tienen algún grado de protección industrial? Absolutamente ninguno. ¿Listo? Tanto el mercurio como el plomo pueden atravesar la barrera cutánea y la
exposición a niveles tóxicos va a dar nefritis intersticiales, va a dar polineuropatía, va a dar severas alteraciones hematológicas y toda la sociedad, bien, gracias, ¿no? En vez de pedir condiciones de reciclado, ahí toda esa gente está en vivo y en directo intoxicándose con plomo, cadmio, mercurio, ¿listo? Las anilinas son los componentes que tiñen las telas y las cerámicas también han demostrado tener daño nefrotóxico. El tabaco, el alcohol, las adicciones a drogas. Tenemos una tonelada de muchachos que viven bajo los puentes. ¿Qué inhalan eso? La droga más fácil que hay, la clefa. ¿Qué genera la inhalación de estos hidrocarburos? Generan daño cerebral inicialmente y generan también daño renal. Están descritos la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿listo? Con formación de semilunas a nivel de los ovillos glomerulares secundarios a la inhalación de hidrocarburos, ¿listo? En nuestra sociedad, sobre todo en Cochabamba, somos la colonia de comilones, ¿listo? Y acá comemos de todo, y cuanto más condimentadito, mejor. Por tanto, están descritos el exceso de sal en la hipertensión y en la enfermedad renal, están descritos la presencia de purinas, están descritos que son importantes en el control de la gota, en la enfermedad del calcio, etcétera. ¿Listo? Por tanto, hay que hacer un análisis dietético de qué es lo que consumen en exceso. ¿Listo? Y es importante el cartel quirúrgico que traen nuestros pacientes, ¿listo? Una nefrectomía previa, pues ya es un renal crónico. Acuérdense que nuestros riñones funcionan con lo que llamamos filtrado glomerular entre 100 y 120 mililitros por minuto. Esa es la calificación de una función renal normal. Y si a uno le han sacado un riñón por un accidente, pues ¿cuánto le queda? 50 a 60. Ya es un enfermo renal crónico. Y si le ha tenido que donar un riñón a su mamita o a su novia o a su hijo, también ya es un enfermo renal crónico. La presencia de piedras, la formación de litiasis en la vía urinaria, cirugías, etcétera. ¿Listo? Acá vemos grandes cirugías, grandes resultados y grandes cuentas con la cirugía, la nefrolitotripsia verde, azul, roja y de todo, láser, de todo, pero no vemos capacidad de resolver la formación de cálculos. ¿Listo? Un individuo que ha formado un cálculo antes de 2 años forma la siguiente piedra. Y el número de cirugías y el número de procedimientos se reducen. ¿Por qué? Porque hay cambios inflamatorios y fibróticos en la vía urinaria, en el parénquima renal, que llevan a la esclerosis renal y vamos a perder a los riñones de manera secundaria a la presencia de litiasis renal y de la vía urinaria. Personas que han desarrollado cánceres, linfomas, sea de cuello, sea de endometrio, etcétera, y que reciben radio y quimioterapia paliativas. Las dosis son suficientes para generar esclerosis retroperitoneal. Y cuando acontece este fenómeno y no se ha tomado la precaución de colocar 2 doble J en los ureteres, pues la retracción genera estrechez y reducción de la luz de los ureteres y la persona muere por hidronefrosis bilateral e insuficiencia renal, porque habitualmente no le proporcionamos diálisis a alguien que tiene un cáncer terminal, ¿no? En las imágenes ustedes tienen un riñón hidronefrótico a la derecha, una enfermedad poliquística. Esta imagen reconstruida de la tomografía tiene un riñón en herradura. La imagen de la urografía excretora que ven es el reflujo vésico-ureteral congénito, en la que la vejiga está al medio y ustedes ven que los ureteres están tan engrosados que parecen intestinos hasta la pelvis renal. Luego, en la tomografía que tienen marcada con un círculo negro, vean la asimetría de los riñones. El riñón derecho está sano, pero el riñón izquierdo es pequeñito, ¿no? Punto. En la imagen que ven al lado izquierdo de esta tomografía, un monorreno, un hallazgo casual de una urografía excretora. Hay ausencia o agenesia del riñón derecho y solo hay la presencia del riñón izquierdo, ¿sí? Y las imágenes complementarias. La próxima, por favor. Nos toca valorar los síntomas que van a traer, ¿listo? El tiempo y la evolución. Si les he hablado ya de la reserva funcional que tienen nuestros riñones, puede estar aconteciendo una glomerulopatía, una enfermedad, la hipertensión. La hipertensión no da síntomas, la hipertensión arterial solo da síntomas cuando tiene complicaciones en los órganos blancos. Será un infarto cerebral, un infarto al miocardio o una insuficiencia renal que podría ser aguda o una crónica reagudizada. ¿Listo? Entonces, la hipertensión arterial no da síntomas.
sí, pero sí la vemos participando en la terminalidad de la función renal. Entonces, todas esas situaciones hay que calcular, hay que investigarlas y reportarlas adecuadamente. Es importante los tratamientos recibidos, el consumo de antiinflamatorios, IECA, aminoglucósidos, anfotericinas. Debemos diferenciar acá las drogas nefrotóxicas, que son las que por elevación en su nivel sanguíneo debido a la excreción renal reducida van a generar toxicidad directa en el parénquima renal. Todos los citostáticos que utilizamos en quimioterapia tienen un grado de nefrotoxicidad, tienen un grado de... porque todas estas, después de haber cumplido su función, se metabolizan en hígado y se excretan por riñones. Y el órgano blanco son los túbulos renales. Siempre hay un grado de daño tubular que habitualmente es reversible y conozco pocos casos de que hayan necesitado diálisis permanente. Corrigen habitualmente. El uso de contraste endovenoso, los anestésicos generales, el uso indiscriminado de los diuréticos, ¿listo? Investigar de los estudios previos, ¿listo? Muchos de los pacientes esconden los síntomas cuando vienen con la enfermedad avanzada, ¿listo? Cuando hacemos el diagnóstico de enfermedad renal crónica, con seguridad no hemos sido los primeros. Ya estos pacientes han consultado varios consultorios, varios nefrólogos, ya han tenido y buscan como que un diagnóstico menos doloroso que iniciar diálisis, ¿verdad? Entonces saben los pacientes. Entonces hay que tener el tino y la cordura de pedirles historias o análisis previos para detectar enfermedad renal previa. La próxima, por favor. ¿Listo? Ya hemos mencionado, las enfermedades primarias o intrínsecas son las anomalías que solo afectan de inicio al riñón. Las anomalías congénitas habitualmente se diagnostican en los primeros 5 años de vida. La hipoplasia renal, de que sea monorreno, ¿listo? Hay una glomerulopatía congénita, pero no la he visto nunca en Bolivia. El reflujo vesicureteral congénito, ¿listo? Detrás de toda infección urinaria a repetición en pediatría, lo mínimo que debe hacerse es por lo menos un estudio de ecografía renal y de vías urinarias. Habitualmente empiezan los síntomas, tenemos un sedimento de orina patológico, ya le damos tratamiento y nos olvidamos hasta la siguiente consulta con el paciente. Les he puesto por eso estos 2 niños que ya están dializando. Danielito, que está estudiando medicina y tal vez está ya haciendo su internado en este momento en San Simón. Este niño ha nacido con reflujo vesicureteral congénito y a los 5 años por las infecciones a repetición ha tenido que nefrectomizarlo y se encuentra diálisis. En esa imagen que tienen ustedes arriba, él tenía 5 años. La señorita que está abajo, ¿listo? Ha tenido una glomerulonefritis rápidamente progresiva, le han dado tratamiento, punto. Y está en diálisis. La señorita se ha trasplantado en España, Daniel se ha trasplantado acá en Bolivia con su madre y lo tenemos estudiando medicina. Imagínense, son 2 situaciones en las que en la primera infección de orina deberíamos haber estudiado. Ese compromiso deben llevar ustedes. ¿En nuestro medio? No. La población pediátrica está indemne. Hay que tener un diagnóstico anatomomorfológico listo. Estamos a veces detrás de la mala costumbre de que la mujer ha nacido para tener infecciones de orina. ¿Listo? Ya es un reflejo condicionado. Y es más, la mujer para usarse la consulta, que ahora es cara, ¿listo? Tiene la receta anterior y en una farmacia vecina se automedica. La automedicación que hace postergar el diagnóstico etiológico, ¿listo? Y llegamos a la insuficiencia renal. Entonces, tienen que valorar ustedes siempre con los síntomas urinarios, un estudio anatomomorfológico a través de una ecografía, una tomografía o una biopsia renal. Las secundarias son más fáciles, entonces el enfermo se reconoce una enfermedad sistémica, diabetes, lupus, vasculitis, ¿listo? Y sabemos que el riñón va a ser afectado en algún momento por el tratamiento o por la afectación de esta enfermedad, ¿listo? Y por su presentación clínica, vamos a tener pacientes sintomáticos, asintomáticos o pacientes que tengan síntomas de la enfermedad sistémica. La próxima. Sintomáticos. Con mis alumnos van a ver, bueno, los alumnos que ya han pasado conmigo, la principal consulta en nefrología es el dolor de espalda. ¿Listo? El dolor lumbar. El 70-80% del dolor lumbar obedece sobre todo a lesiones cutáneas, a musculares
y fundamentalmente a la postura. ¿Listo? Les he puesto esa imagen del que está delante de su computadora. Vean ese detallito de la imagen. Le duele la espalda. ¿Dónde está la cabeza en relación a la pantalla? Díganme ustedes. ¿Nadie se atreve? Más arriba. El computador está más arriba. ¿Qué va a generar esto? Va a generar que el paciente doble la espalda, que doble para llegar al nivel. Nuestro cerebro obliga a nuestros ojos a ver la línea media de la imagen de la pantalla. No es porque hayamos nacido con una pantalla en nuestro cerebro, sino para este reflejo de acomodación hace que nosotros, nuestros ojos, pongamos a la mitad de la pantalla. Entonces doblamos la espalda. 2 horas, 4 horas, ustedes tiktokeros sobre todo, están 6 horas, ¿no? En el TikTok, entonces doblada su espalda, ¿qué músculo va a aguantar sosteniendo el 60% del peso corporal doblado? Ningún cuerpo, pues ni de Superman. Entonces ahí viene la primera causa de dolor, el agotamiento muscular de la espalda por la labor que tenemos, el trabajo, estar sentado, la computadora esa. ¿Listo? Las recomendaciones que ustedes deben decir es que la pantalla del televisor esté elevada sobre un libro, una cajita, tal es así que la espalda esté recta en el sillón y nosotros veamos de frente la pantalla. La pantalla debe estar a la mitad de nuestros ojos, punto. Y ahí obviamos la inclinación que acostumbramos tener cuando estamos trabajando en la computadora, punto. Entonces, antes de que el riñón duela, existen afectaciones musculares, esqueléticas o cutáneas. Fíjense, les he puesto esa imagen, el herpes zóster. Estamos con una ventana de ausencia de inmunidad terrible en nuestro medio. Por eso ha aparecido la varicela, ¿no? Por eso ha aparecido el sarampión, ¿listo? Cuando yo era niño, era obligatorio llevar el carnetcito de las vacunas a la escuela o no entrábamos a la escuela. Ahora no, subestimamos tanto y por eso hemos sucumbido por el COVID también. ¿Por qué? Porque ya no tenemos una actitud epidemiológica en la familia, ya no usamos el barbijo para protegernos, ya no nos lavamos las manos infames y estamos diseminando todos los virus que aparecen y estamos tosiendo en presencia de nuestros compañeros, hermanos y familia. ¿Listo? Hemos perdido los buenos hábitos que nos han evitado y hemos llegado con una sociedad prácticamente desnudada al riesgo epidemiológico y por eso están apareciendo. ¿Listo? Entonces, deberían a la población de estudiantes recibir una vacuna contra el sarampión. Son la población de riesgo porque están en núcleos. Los que están rotando pediatría, obligatorio un refuerzo. ¿Listo? Deben hablar eso con sus docentes de rotación. Estamos. Muy bien. Entonces, ¿qué nos queda para considerar que sea el dolor de origen renal? Solo existen 2 condiciones para que el riñón duela. Ustedes pueden pincharlo en una biopsia, pueden cortarlo en una cirugía, no duele el riñón. Solo 2 situaciones hay que hacen que duele el riñón: el crecimiento intraparenquimatoso y la obstrucción de la vía urinaria. ¿Y esto qué va a dar? La obstrucción de la vía urinaria va a dar el dolor renal clásico, que es la sensación más desagradable de muerte que le pasa al hombre. El equivalente al cólico renal es el trabajo de parto de la mujer. ¿Listo? Y si ustedes han estado en su rotación por obstetricia y han visto el trabajo de parto, es un dolor desgastante. ¿Listo? Es un dolor que hay que acompañar a la parturienta. ¿Listo? El equivalente al trabajo de parto para el hombre es el cólico renal. Es un dolor que dura segundos, pero parecería una eternidad y viene con manifestaciones psicosomáticas tremendas, con un deseo inminente de muerte, náuseas, vómitos, pataleo, etcétera. ¿Listo? Entonces, 2 situaciones. Y el crecimiento va a ser por algún tumor intraparenquimatoso, por el desarrollo de un tumor, por el desarrollo de un absceso intraparenquimatoso o perirenal que expande la cápsula renal, eso va a dar dolor. ¿Listo? Punto. Esa es la única condición que el dolor de espalda sea atribuible al riñón. Obviamente, si es un estudiante que está 4 o 6 horas en la computadora, le damos algún analgésico, un relajante, calor local, le damos las recomendaciones de que se siente de manera recta en el sillón y la postura de sus ojos frente a la pantalla y si eso no ha mejorado, le pediremos una radiografía de columna y luego una ecografía de sus riñones. ¿Ok? Alteraciones de la micción y el volumen de orina. Esto es importante que ustedes tengan. Es un lenguaje que tenemos que aclarar con ustedes. La disuria no es nada más que la molestia para orinar.
La disuria empieza ya con el deseo inminente de querer hacer pis. Buscamos un baño, buscamos un arbolito o una rueda, es el deseo de hacer pis, pero con molestia. Y la molestia va a ser calor local al emitir la orina, ardor o dolor. Pero cuando solo es dolor, se llama algiuria. ¿Listo? Entonces, disuria es la sensación molesta durante la micción. Algiuria es dolor. Poliuria. La poliuria se refiere a la eliminación de un volumen de orina mayor a 3.000 mililitros en 24 horas. ¿En quiénes se va a presentar la poliuria? Básicamente se va a presentar en personas, una alteración, podríamos decir, de hábito psicosomática, que es el hábito exagerado de tomar más de 5 litros de agua, se llama potomanía. Pero eso no se encuentra. Una persona ha encontrado en muchos años que tomaba 8 litros al día. ¿Listo? Pero las más de las veces la poliuria es la respuesta a los riñones enfermos. La principal causa de tener un volumen urinario alto a la poliuria es la diabetes mellitus. Cuando la diabetes mellitus no tiene diagnóstico en la población adulta en más de un 55%. Es decir, que la mitad de los diabéticos no saben que son diabéticos todavía. Y estos diabéticos, pues, por la diuresis osmótica que tienen por la hiperglucemia, ¿listo? La glucosa por encima de 180 racha agua y electrolitos hacia la orina, y el paciente forma más de 3 litros de agua, pues se la pasan meando. ¿Listo? Están orinando en el día o están orinando en la noche, y eso se llama poliuria y además se llama polaquiuria. La polaquiuria es aumento de la frecuencia del número de micciones. ¿Cuántas micciones al día se consideran normales? 4. La número 1 al despertar, la número 2 antes de almorzar, la número 3 en la tarde después de la noche y la número 4 antes de acostarse. 4 veces la naturaleza nos pide ir al baño, ni una sola vez en la noche. ¿Listo? Y es ahí donde aparece la nicturia. La capacidad de almacenamiento de nuestra vejiga en el hombre es 300 mililitros y en la mujer que no ha tenido más de un parto es 350. ¿Listo? Entonces, si ustedes se acuestan, bueno, calculo que ustedes con todo su trasnoche y su adicción al celular duermen 5 o 6 horas. ¿Listo? La formación de orina en ese tiempo nunca va a ser superior a 350 mililitros y por tanto no van a ir ni una sola vez al baño en la noche. Levantarse, suspender el descanso para ir a hacer pis se llama nicturia. Y si ese número aumenta, pues hay 2 razones: la uropatía obstructiva, la diabetes descompensada y la enfermedad renal crónica. Obviamente después del viernes que hacen ustedes, después de 5, 6, 7 latas en la noche, claro que se la van a pasar meando en la noche, ¿no? Pero en situaciones sanas, digo. La poliuria y la nicturia representan, 1, la uropatía obstructiva. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión intratubular es un efecto que anula el efecto de la vasopresina o antidiurética. Y si no hay antidiurética, pues tenemos un volumen urinario de orina isostenúrica aumentada. ¿Listo? La noche para una persona sana y que no tiene comprometida la vía urinaria y no tiene diabetes, y no tiene cálculos, y no tiene problemas de uropatía obstructiva prostática, muy bien, son 6 a 8 horas de concentración urinaria. ¿Por qué? Porque en la noche nadie está conectado a un suero, ni nadie está como yo con su cafecito en la cama. ¿Listo? Entonces son 8 horas de ayuno de agua. Y entonces funcionan todos los mecanismos de conservación del agua y por tanto concentración de la orina. Y la principal hormona que concentra la orina se llama antidiurética, que actúa a nivel de las acuaporinas en el túbulo colector. ¿Listo? El aumento de la presión intraluminal por la uropatía obstructiva, un cálculo, próstata o cualquier otra compresión o vejiga neurogénica, anula el efecto de la antidiurética. ¿Listo? Y va a generar formación de orina isostenúrica y por tanto en la noche se forma más de 3 litros de orina. ¿Listo? Luego está la diabetes insípida nefrogénica o central. ¿Listo? Cuando en la cabeza, a nivel del cuarto ventrículo, no se forma la antidiurética, por tanto hay una diabetes insípida central. Y cuando los receptores son ausentes por una infección o algún problema, se llama renal. Esa es la diabetes insípida por ausencia de efecto de la antidiurética. ¿Listo? Entonces, esa es la razón. Y en el enfermo renal crónica, que no hay cálculo, no hay diabetes, no hay todo, forma parte del síndrome de compensación
de las nefronas residuales, que se llama hiperfiltración. ¿Listo? La enfermedad renal crónica, cuando avancemos, trata de que se han reducido el número de nefronas funcionales en los dos riñones. Si teníamos 1,5 millones, ahora tenemos 250,000 nada más. Esos 250,000 nefronas tienen el trabajo por 4, por 5, ¿sí? El flujo arterial no se ha modificado en estos riñones, por tanto se establece un trabajo aumentado con un flujo arterial aumentado y se generan mecanismos de agrandamiento del ovillo glomerular, dilatación de la arteriola aferente, etcétera, aumento de la presión transmembrana, aumento del flujo urinario, y todos esos mecanismos de compensación se llaman hiperfiltración. Y la hiperfiltración es el principio del final. El principio del final para los riñones porque tiene un agotamiento. El agotamiento se llama fibrosis renal y necesidad de diálisis y trasplante. ¿Sí? Entonces les debe quedar claro esa situación. ¿Listo? Luego tenemos la urgencia miccional. La urgencia miccional es el deseo inminente de hacer pis. No es nada más que la uretritis. Disminución del chorro miccional en el varón es importante después de los 45, 50 años por la hipertrofia de próstata. ¿Listo? Tenesmo vesical también sucede en la cistitis, sucede en la uropatía obstructiva prostática. ¿Listo? Cuando uno ha ido a hacer micción, se levanta del baño y vuelve a tener el mismo deseo de hacer pis, pero con algo de dolor. Habitualmente es un trastorno de vaciamiento vesical. No se ha vaciado bien la vejiga. ¿Listo? Sucede en personas que tienen vejiga neurogénica, uropatía obstructiva prostática y mucho en algunos pacientes que han sufrido la prostatectomía quirúrgica o transuretral también. Luego está la incontinencia urinaria. La incontinencia es la pérdida de la capacidad de contener la orina en la vejiga. Puede ser central, puede ser periférica, requiere de un estudio neurológico, puede tratarse de una vejiga neurogénica de neurona distal, cuando el daño, por ejemplo, es de la médula espinal, una hernia discal, una compresión medular, etcétera, o dentro de un infarto, dentro del cuadro clínico de un infarto cerebral en la que se ha perdido la capacidad de vaciamiento vesical. La próxima, por favor. ¿Están todos todavía? Sí, 8 ya se han ido, infames. Bueno, ahora vamos a tener a nuestro enfermo renal en la cama o en la camilla para el examen. ¿Listo? ¿Qué cosas nos van a preocupar de un enfermo renal? Primero, el aumento de peso, la formación de edema. ¿Listo? Al levantarse en la mañana, ya sea cardíaco o ya sea renal, la ganancia que ha habido de líquido en el organismo por defecto de funcionamiento renal o por defecto cardíaco, acá es difícil de saberlo si es que descubrimos una enfermedad cardíaca, ¿listo? Habitualmente se va a distribuir en todo el cuerpo. Vamos a tener edema en el tórax, en la pared del abdomen, en los músculos, vamos a tener edema en el subcutáneo de ambos miembros y al despertar ni parece siquiera tener edema. Pero al final del día, por la presión hidrostática y por la deambulación, el edema va a ser manifiesto en ambos miembros inferiores, ahí como la imagen la ven. Entonces, el edema que va a aparecer y va a ser mucho más manifiesto al final de la tarde. Pero sí, un examen minucioso en la pared abdominal, en los glúteos, puede determinar la presencia del godet, que no es nada más que la impronta del dedo explorador en la superficie que esté edematizada. Y el extremo más importante es la anasarca, en la que hay edema generalizado y hay edema en terceros espacios, como la radiografía que ven ustedes, hay un desame pleural bilateral. ¿Listo? Entonces, el edema puede ser leve, solo vespertino, o puede ser la anasarca, puede acontecer con desame pleural, ascitis, desame pericárdico, ahí sí se convierte en una emergencia. ¿Listo? El paciente renal va a tener síntomas generales. Una característica importante es la pérdida del apetito. Va a tener pérdida del apetito, náuseas, va a tener vómitos, va a tener disnea de esfuerzo, va a tener calambres y va a tener prurito. Esto del calambre fundamentalmente va relacionado por los niveles de calcio. El enfermo renal crónico tiene déficit de calcitriol, de la vitamina D3 activa, que es la responsable de absorber el calcio intestinal y de reabsorber del calcio tubular de la orina. ¿Listo? Por tanto, las dos puertas importantes están abiertas para perder.
y hay hipocalcemia. Después esta hipocalcemia, cuando no se corrige, va a ser estimulante de la glándula paratiroidea y va a generar un hiperparatiroidismo secundario. Entonces, la hipocalcemia puede generar calambres, ¿listo? Antes de diálisis. Luego el prurito. Es importante cuando vean a un paciente diabético que está en fase de nefropatía diabética, le vean el torso, desnúdenlo, ¿listo? Las más de las veces ya se han comprado esos palitos que tienen gasitas para rascarse la espalda, los pobres, y la espalda la tenemos con escoriaciones y todo. Están como el oso yogi frotándose la espalda en la puerta y todo. ¿A qué debe el prurito? A la retención de productos finales del metabolismo proteico, habitualmente los fosfatos, ¿listo? A eso se debe el prurito, ¿listo? Luego tienen hipo. En un estado avanzado de la uremia existe excitación del frénico y existe también irritación por distensión del estómago y se produce hipo. ¿Listo? Puede haber fiebre si es que hay una infección persistente o infección de orina o respiratoria. ¿Listo? Algo que ustedes tienen que tener en cuenta del enfermo renal crónico. ¿Listo? Cuando vean un paciente infectado, el enfermo renal crónico es un paciente inmunocomprometido. ¿Listo? Sus leucocitos capaces de identificar una bacteria o un virus han reducido su capacidad de reconocimiento. Está afectada la capacidad de tolerancia inmunológica. Es decir, un virus puede estarles saludando a su lado, una bacteria les va a besar a los leucocitos y no hay respuesta inmunológica. ¿Listo? Entonces, la capacidad de respuesta reducida, las capacidades de adhesión, ¿listo? De opsonización y de respuesta inflamatoria están reducidos en el enfermo renal. Por eso las infecciones oportunistas son mucho más frecuentes en el enfermo renal. ¿Listo? Y habrá fiebre y escalofríos. ¿Listo? Ahora vemos las alteraciones del aspecto de la orina. ¿Listo? La hematuria. La hematuria se define como la presencia de más de 5 glóbulos rojos en un campo microscópico. ¿Listo? Para eso se requiere el procesamiento de la orina, como vamos a verlo mañana cuando analicemos el sedimento de orina. ¿Listo? Se debe hacer un sedimento de orina. Ahí aparece la palabra telescopado en algún texto todavía un poco ñaupa. Telescopado se define al sedimento de orina sometido al análisis microscópico. Nada más es eso. ¿Listo? Entonces hay que hacer el análisis del sedimento. Es un protocolo que les vamos a hablar. Entonces, la hematuria va a ser el principal factor que afecte el aspecto externo. Ahí tienen 2 frascos de orina con hematuria. Y fíjense, el tercer frasco, aunque vemos que tiene espuma y es una marcación de la presencia de proteínas en la orina, pero tiene el color amarillo translúcido y transparente que caracteriza a la orina sana. Y fíjense, los 2 frascos de la izquierda tienen hematuria macroscópica. ¿Listo? Ahí tienen el edema y todo. Pigmenturia. Algunos componentes de nuestra dieta y algunas drogas van a cambiar el aspecto de nuestra orina, pero eso es fácil de darse cuenta, pues, ¿no? Bueno, no conozco a alguien que por primera vez haya comido remolacha, pero sí para nuestros pacientes que reciben tratamiento específico de la tuberculosis, tomar rifampicina cambia el color de la orina. La fenacetina, una droga ya poco frecuente en el medio, ¿listo? También cambia, pone roja. La fenazopiridina, ¿listo? Las chicas deben saber harto de esto, porque cuando están con su cistitis, lo primero que van a la farmacia, Uridón F, ya saben de memoria, Uridón F. ¿Qué tiene el Uridón F? Tiene norfloxacina y tiene fenazopiridina, ¿listo? Y eso va a colorear la orina. Y otra que colorea la orina es la nitrofurantoína. Es un antiséptico urinario, sí pone un color distinto a la orina. Luego, la presencia de proteínas en la orina. Debemos sospechar la presencia de proteínas en la orina cuando eliminamos o emitimos una orina de aspecto espumoso, así como esta imagen, el aspecto de la cerveza, pues, es lo más frecuente. ¿Listo? Podemos tener un chorro, alguien que orina en la primera mañana, cuando lo hace de manera rápida, generar algo de espuma, pero la proteinuria persiste. La proteinuria, la espuma persiste y aparte que el aspecto de la orina no es tan claro, es turbia. ¿Por qué? Porque la pérdida de proteínas en la orina no solo es de proteínas, aparecen los lípidos más y eso va a generar un aspecto turbio de la orina y estamos frente a un síndrome nefrótico. La próxima, por favor.
Doctor, disculpe que lo interrumpa. Le comento que tenemos clase de patología especial a las 8 de la noche y la doctora ya me escribió. Bueno, mañana les voy a pedir que empecemos 10 minutos antes, ¿ya? Por favor, 10 minutos antes voy a estar. Voy a ver si alguien me manda ¿cómo se llama? Para poder conectarme yo sin tener dificultad, pero lo vamos a hacer igual que hoy. Chicos, ¿alguna pregunta hasta el momento? A ver, ¿cuántos están sobreviviendo infames? ¡Wow, wow, wow! Dicen ahí, seguro a sus perros me han dejado. Infames. No, doctor, estamos acá, doc, estamos atendiendo. Estresante. Odio estas clases. Bueno, vayan a su próxima clase mañana. 5 o 10 minutitos antes, por favor, empecemos para recuperar el tiempo, ¿ya? Buenas noches, chicos. Lean. Con los